Recording in progress. En la lección de hoy es una introducción a los atributos de Dios. Ya hemos estudiado distintos aspectos de la teología propia. Hemos pensado ya en estos distintos aspectos relacionados a nuestro Dios. Ya hemos estudiado la existencia de Dios, la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios. Hemos también conversado sobre la esencia de Dios. En nuestras últimas dos intervenciones hemos pensado en los nombres de Dios, específicamente Jehová y Elohim. Y hoy vamos a ver de manera introductoria los atributos de Dios. Y en las siguientes semanas, meses, vamos a ir estudiando los distintos atributos del Señor. En primer lugar, quiero que contestemos la pregunta ¿qué son? ¿Qué son los atributos de Dios? Muchas veces podemos enfocarnos más en cuáles son, pero queremos pensar en qué son, cómo definimos lo que son los atributos de Dios. Francisco Turretino, teólogo suizo italiano de Ginebra del siglo XVII, él define los atributos de Dios de la siguiente manera. Los atributos divinos son las propiedades esenciales por las cuales Él se da a conocer a sí mismo, a nosotros que somos débiles, y son aquellos por los cuales Él se distingue de sus criaturas. Esa es una definición muy completa que nos ayuda a entender de manera introductoria lo que son los atributos de Dios. Louis Berkhof, maestro bíblico holandés, él en su teología sistemática, él define los atributos de Dios de la siguiente manera. Pueden definirse como las perfecciones que se predican del ser divino en la Escritura o que Él ejerce visiblemente en sus obras de creación, providencia y redención. Esa definición también me llamó la atención y creo que nos ayuda mucho. Son las perfecciones que se predican del ser divino en la Escritura o que Él ejerce visiblemente en sus obras de creación, providencia y redención. El teólogo reformado de Holanda de los siglos XVI y XVII, Petrus van Maastricht, él escribió de manera resumida lo que son los atributos de Dios o el fin que tienen. Y él decía en su primer volumen de su teología sistemática que los atributos de Dios enseñan, en primer lugar, lo que Dios es, en segundo lugar, lo grande que Él es, y en tercer lugar, las cualidades que hay en Él. Eso también nos ayuda a clasificar los atributos de Dios, como vamos a estar observando en unos momentos más. Que los atributos de Dios, voy a repetirlo, nos enseñan lo que Dios es, lo grande que Él es y las cualidades que hay en Él. Y hay distintas palabras que han sido utilizadas a lo largo de la historia de la iglesia para describir la esencia de Dios, este tema que estamos estudiando. Se han usado palabras como atributos, que sería la más común quizás, o también perfecciones, se hablan también de las perfecciones de Dios, o las virtudes de Dios, las propiedades de Dios, las excelencias de Dios. Para Louis Berkhof, este teólogo holandés que emigró a los Estados Unidos, donde él enseñó por muchos años, para él la palabra atributos no es la palabra ideal, porque tiene la connotación de agregarle algo a alguien.
atribuir, atributo. Para él no era ideal usar el término atributos porque esto conlleva la idea de agregarle algo a Dios. Y vamos a ver en unos momentos más que a Dios no se le puede añadir nada. Para Berkov, el término propiedades es mejor porque se señala algo que es propio de Dios y únicamente de Él. Aquí es donde podemos ver lo que estudia la teología propia. Como habíamos dicho, la teología propia se enfoca en estudiar lo que Dios es propiamente, lo que Dios es en su ser y en su esencia. Y para este estudiante de Dios, Louis Berkov, lo mejor es que hablemos propiedades o las perfecciones o las virtudes de Dios. John MacArthur, quien conocemos bien, él mantuvo la misma convicción. Él consideraba que lo más apropiado era llamarlos sus perfecciones en vez de usar la palabra atributos. Y él basó esto en algo que posiblemente él aprendió de Berkov en base a Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, se usa la palabra en griego aretas, que significa excelencias o virtudes. Y MacArthur, él decía que hablar de sus perfecciones o virtudes especifica que cada una de las características de Dios son perfectas e inherentemente caracterizan al Dios quien es perfecto. Entonces, no hay un texto bíblico que nos diga cuál de estas palabras es la más indicada. Usted puede decidir cómo llamarlas, pero hay estos distintos términos que han sido utilizados a lo largo de la historia de la iglesia. Joel Beeke y Paul Smalley en su teología sistemática, ellos señalan que los atributos de Dios son llamados perfecciones porque recalcan que Dios tiene toda cualidad que es buena y admirable en el más alto nivel posible. Por eso se pueden llamar perfecciones, porque todo lo que Dios es, Él lo es en un sentido bueno y admirable en el más alto nivel posible. Ellos también señalan que son llamados virtudes, porque la palabra virtud proviene de la palabra virtus en latín, que significa excelencia. Y ellos también recalcan que son llamados propiedades, porque son cosas propias de Dios, como ya hemos comentado. Así que podemos comentar eso, hermanos, en cuanto a qué son los atributos, cómo podemos definir lo que son los atributos de Dios. La mayor parte de nuestro tiempo en esta lección vamos a dedicarlo a considerar algunos puntos cruciales. En segundo lugar, después de haber visto qué son los atributos de Dios, pensar en algunos puntos cruciales. En primer lugar, amados creyentes, las excelencias de Dios, podemos decir que son absolutamente idénticas a su esencia. Las excelencias de Dios son absolutamente idénticas a su esencia. En la filosofía aristotélica y escolástica, un accidente es una propiedad que algo puede tener o no tener sin cambiar lo que eso es esencialmente. La esencia es lo que hace que algo sea lo que realmente es. Un accidente es una propiedad que algo puede tener o no tener, pero eso no cambia lo que es en su esencia. La esencia es lo que hace que algo sea lo que realmente es. Un accidente es un atributo
no esencial. Un accidente en este sentido es un atributo no esencial. O sea, puede cambiar mientras que la cosa permanece del mismo tipo que siempre fue. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? ¿Cómo es que un accidente en este contexto es un atributo no esencial? No estamos pensando, hermanos, en accidente, algo que ocurre inesperadamente. Estamos pensando en este contexto que un accidente es una propiedad que algo puede tener o no tener, pero no cambia esa cosa en su esencia. ¿Cuál es un ejemplo de un accidente siendo un atributo no esencial? Algo que puede cambiar, pero la cosa permanece del mismo tipo que siempre fue. Bueno, un ejemplo sería nosotros como seres humanos. El hecho de que hayamos algunos conectados que seamos de una estatura o de otra estatura, unos más altos que otros, ese es un accidente, porque ninguno de los dos resulta en que alguien deje de ser un ser humano por esa característica física. En otras palabras, el alto no deja de ser una persona solamente porque es alto. O el que es bajo de estatura no deja de ser un ser humano porque es bajo de estatura. Ese es un accidente. Es algo que puede cambiar en el ser, pero que no cambia la esencia de la persona. Y Francisco Turretino, este teólogo que ya les mencioné, él explica en su teología sistemática que las virtudes de Dios no son accidentes en él. ¿Por qué? Porque a él no se le puede agregar ni se le puede quitar algo. Al ser las propiedades de Dios idénticas con su esencia, Turretino explica que si uno de los atributos de Dios es removido, él deja de ser Dios. ¿Se fijan por qué entonces podemos decir que las características de Dios no son accidentales, sino son esenciales? O sea, una persona puede pasar de tener cabello café a blanco por el envejecimiento, pero no deja de ser una persona. Ese es un accidente. Es algo que ocurre, un cambio, pero que no cambia la esencia de la persona. Pero en este caso estamos viendo que los atributos de Dios no son accidentes, sino que más bien son esenciales porque están describiendo la esencia misma de Dios. Francisco Turretino, él lo explicó de la siguiente manera. Los atributos de Dios no pueden realmente diferir de su esencia ni entre sí como una cosa de otra, porque Dios es simplísimo y perfectísimo. Uno de los atributos de los que menos hablamos y conocemos, yo aprendí acerca de este atributo de Dios, no sé, quizás de un año para acá, es lo que se llama la simplicidad divina, que Dios es un ser simple. No tiene nada que ver con el hecho de que Él es fácil de entender. Cuando se habla de la simplicidad de Dios, es el hecho de que Él es espíritu y que Él es un ser indivisible, sin partes. Él es simple, dice Turretino, Él es simplísimo y perfectísimo. Continúo citando a Turretino. Ahora bien, una distinción real presupone cosas diversas en esencia, lo cual la suma de la simplicidad rechaza. Las cosas realmente diversas solo pueden convertirse en una por agregación, lo cual se opone a la perfección absoluta. O sea, si Dios es perfecto, entonces ¿cómo se le puede añadir algo? ¿No?
Dice Turretino, además, si difirieran realmente, la esencia se perfeccionaría por algo realmente distinto de sí misma y por lo tanto podría ser en sí misma perfectísima. En tercer lugar, se seguiría que Dios no es, por lo tanto, inmutable, pues tendría en sí mismo una potencia pasiva, la raíz de la mutabilidad, mediante la cual los atributos podrían ser extraídos de la esencia o añadidos a ella. Y Turretino aclara, pero como Dios es el ser primero e independiente, que es todo lo que puede ser, nada se le puede añadir ni quitar. El mismo autor aclara que cuando hablamos de las perfecciones de Dios, realmente estamos hablando analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Que estamos hablando en términos humanos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser simple, unificado e indivisible. Esto quiere decir, hermanos, que Dios, el Señor, no está compuesto por sus atributos. A veces podemos tener la idea de que Dios se conforma de misericordia, perfección, santidad, omnipotencia y pensamos que ese es el todo de Dios. Lo que estamos viendo es que no, que realmente sus atributos son idénticos a su esencia. Esto quiere decir entonces que el Señor no está compuesto por sus atributos. Y si eso es verdad, lo cual considero que sí lo es por lo que leemos en las Escrituras, la ira, la perfección, la bondad y todas las otras virtudes que a Dios le caracterizan, no son lo que conforman su ser. No son lo que conforman su ser. Hermanos, al ser sus atributos completamente idénticos a su esencia, esto significa, Turretino da estos ejemplos, que más allá de que Dios es sabio, bueno y poderoso, más bien, Dios es sabiduría, Dios es bondad, Dios es poder. ¿Se fijan la diferencia? Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, él dice, Dios, que es una esencia simple, no está dividido en partes y por lo tanto los atributos que le atribuimos no son cosas añadidas a la esencia. Y él continúa diciendo, sus atributos no están separados de su esencia, sino que cada uno de ellos es Dios mismo. Y esto es muy profundo. Es complicado poder entender todo esto. Pero esta es la gran realidad, hermanos. Este primer punto que estamos viendo, que las excelencias de Dios son absolutamente idénticas a su esencia. Petrus van Maastricht, quien ya les mencioné, nació en 1630 y murió en el año 1706. Él explica esto de la siguiente manera. Todos los atributos juntos en Dios no son otra cosa que un solo acto simplísimo y purísimo, su misma esencia y su infinita perfección. ¿Por qué? Y él da tres razones. En primer lugar, en el ser absolutamente primero, no puede darse una cosa y otra por composición, porque eso requeriría a alguien que compusiera esas cosas, que fuera anterior al ser absolutamente primero. Además, número 2, dice Van Maastricht, no puede ocurrir en un ser infinito, pues si una cosa y otra ocurrieran, además, ¿serían infinitas o finitas? No infinitas, porque la pluralidad de infinitos
implica una contradicción infinita. Ni finitas, porque una cosa infinita no puede fusionarse a partir de la pluralidad de cosas finitas. Además, número 3, Petrus Van Maastricht dice, además, no puede ocurrir en un ser inmutable e incorruptible. Pues cuando una cosa se compone con otra, entonces una cosa también puede separarse de la otra. Y así la cosa puede cambiar y corromperse, lo cual obviamente, como dice él, es completamente imposible. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo ahí Van Maastricht? Que los atributos de Dios, hermanos, no pueden ser sus partes separadas, porque en primer lugar, Él es absolutamente primero. Si hubieran partes en Dios, alguien las tendría que haber unido, pero nadie existió antes que Dios. En segundo lugar, lo que Él está tratando de comunicarnos es que Dios es infinito. Y dos cosas distintas en un ser infinito tendrían que ser o ambas infinitas o ambas finitas. No pueden ser infinitas porque dos infinitos distintos se contradicen. No pueden ser finitas porque dos cosas finitas no pueden resultar en que haya un ser verdaderamente infinito. Y en tercer lugar, Van Maastricht está diciendo que Dios es inmutable e incorruptible, porque lo que es compuesto puede cambiar. Lo que es compuesto puede ser separado. Pero Dios, hermanos, sabemos que Él no cambia. Sabemos eso de todo corazón, lo hemos experimentado en nuestro día a día. Él no cambia. Y que gloria a Dios, Él no puede corromperse. Él nunca nos va a engañar. Que Él nunca va a violar sus propios preceptos. No, Él no cambia, Él no puede corromperse. Así que en Él no puede haber partes que se unan o se separen. Recientemente terminé de leer un libro de James Dolezal titulado Todo lo que hay en Dios. Y él, a lo largo de este libro, él defiende esta doctrina de la divina simplicidad. Y cuando él está hablando de este mismo punto de que los atributos de Dios son exactamente iguales a su esencia, él dice, la esencia de Dios no es simplemente un conjunto de propiedades o atributos contiguos, cada uno existiendo junto a los demás como un todo integrado. Su divinidad no es un conjunto sublime de propiedades grandiosas, todas espléndidamente dispuestas en él. En su esencia, no es una cosa ser bueno, otra ser sabio, otra ser poderoso, etc. Más bien, la realidad en virtud de la cual se dicen verdaderamente todas estas cosas de Dios no es otra cosa que su propia y simple divinidad. Propiamente hablando, esto se me hizo increíblemente interesante. Dios es bueno en virtud de Dios, no bondad. Es sabio en virtud de Dios, no sabiduría. Es poderoso en virtud de Dios, no poder. Es amor en virtud de ¿quién? De Dios, no amor. Y cuando decimos que Dios es la bondad misma, la sabiduría misma, el poder mismo y el amor mismo, no queremos decir que estas sean tantas partes o formas realmente distintas en Dios, sino simplemente que Él es todo lo que está involucrado en estos términos en virtud de su propia esencia divina como tal. Dios no es la instancia particular de un maravilloso conjunto de propiedades. Dolezal dice, más bien, no hay nada en Dios que no sea idéntico a su divinidad
nada que no sea simplemente Dios mismo. Ahí hay mucho que digerir, hermanos. Y nos quedamos estupefactos delante de este Dios tan incomprensible a quien anhelamos tanto conocer. Otro punto crucial en cuanto a los atributos de Dios. Las perfecciones de Dios, amados hermanos, descritas en su palabra, no le describen totalmente. Las perfecciones de Dios descritas en su palabra no le describen totalmente. Al ser nosotros completamente incapaces de entender plenamente a Dios, eso es lo que vimos cuando estudiábamos la incomprensibilidad de Dios. Al ser Dios incomprensible, sus atributos le representan de manera inadecuada. Hermanos, por más precisa y más perfecta que sea la Biblia, Dios es infinitamente mucho más de lo que nosotros comprendemos o más aún de lo que la Biblia misma nos dice acerca de su persona. ¿Es esto porque Dios ha sido incapaz de comunicarse acertadamente en cuanto a su esencia? No, no. Esto no es porque el Señor careció de la habilidad de describirse a sí mismo, sino que más bien es por nuestra debilidad. Porque nuestro Dios, hermanos, es absolutamente infinito. Que si Dios nos hubiese descrito realmente todo lo que Él es, lo cual pudo haber hecho, nosotros no tendríamos ni idea de lo que Él nos estaba diciendo. Cuán limitados somos, hermanos. Eso debe mantenernos humildes. Eso debe mantenernos cabizbajos, postrados sobre la tierra. Eso debe ser un azote a mí o a usted si nos creemos un poco mejor que los demás, porque sabemos un poquito más sobre los atributos de Dios. No. No, Vicky y Smalley en su teología sistemática, ellos bien dicen, los atributos están en el nivel del conocimiento humano y no expresan lo que Dios es plenamente. Y por más que conozcamos acerca de estos atributos de Dios, siempre, hermanos, insisto, debemos mantenernos humildes al estar convencidos de que realmente no le conocemos perfectamente. Y que nosotros debemos también ser humildes porque tenemos este gigantesco placer de expresar ideas y palabras en cuanto a lo que Él es en su ser. ¿Ha pensado en eso, hermano, hermana? El simple hecho de que con nuestros labios podamos describir a Dios es la honra más grande que pudiésemos experimentar en esta vida. Como lo dijo Wilhelmus Abrakel, el teólogo holandés, en su obra El servicio razonable del cristiano, en el primer volumen que primero fue publicado en el año 1700, nuestro don de lenguaje pertenece al ámbito de lo físico. Nuestras palabras y expresiones provienen de objetos terrenales. Por lo tanto, es una realidad maravillosa, así como una manifestación de la bondad divina, que el hombre, al usar sonidos que expresan lo tangible, sea capaz de explicar asuntos divinos y espirituales mediante el lenguaje. Número 3, un tercer punto crucial. Hermanos, esto quizás les va a sorprender, pero la realidad es que las perfecciones de Dios no se distinguen entre sí. O sea, nosotros pensamos amor de Dios, la ira de Dios. Y a veces podemos hasta pensar que es una disyuntiva el hecho de que Dios sea amoroso y que a la misma vez Dios sea justo y castigue el pecado. O pensamos que
por acá Dios es omnisciente y por acá Él es omnipresente. Pero no. Realmente las escrituras y distintos estudiosos de las escrituras, ellos nos harían ver que como Dios es un ser simple, indivisible, realmente sus perfecciones no se distinguen entre sí. Otra vez quiero apoyarme en Petrus Van Mastricht. Él explica que se distinguen más, pero en nuestras mentes, de lo que realmente son en la esencia de Dios. Él dice, no difieren realmente como una cosa de otra, sino por nuestra razón o pensamiento. Y sin embargo, no solo por una razón razonadora que carece de razones para distinguir, sino por una razón razonada, que recibe las razones para distinguir de Dios mismo en cuanto a observa que Dios, por su infinita perfección, difiere como infinitas maneras en sus operaciones cuando, por ejemplo, construye a este y destruye a aquel. Puesto que todos los atributos hablan de un acto simplísimo en Dios, debe sostenerse que en ellos no debe admitirse ningún grado de aumento, pérdida, desemejanza o desigualdad. Es decir, intrínsecamente y por parte de Dios, todos y cada uno de los atributos indican una perfección infinita en la que no se admite ninguna idea de más o de menos. No hay conflicto ni enemistad entre sus atributos. Por ejemplo, su misericordia y su justicia vengadora. Realmente no se distinguen, hermanos, en Dios. Stephen Charnock, en la existencia y los atributos de Dios, cuando él escribe en un capítulo sobre la existencia de Dios y en otro capítulo sobre la bondad de Dios, él escribe lo siguiente: aunque consideramos los atributos de Dios como distintos en nuestra concepción, no lo son en Dios, sino que son uno y el mismo con su esencia. Dice Charnock, su sabiduría, bondad y poder no son cosas diferentes en él. La distinción de atributos, insiste él, es solo una distinción hecha por nuestra razón. James Dolezal, en este libro que les comento que acabo de leer, Todo lo que hay en Dios, no estoy seguro si está disponible en español, pero lo podemos buscar. Él lo explica así: de la no composición de Dios se desprende además que en Él todos sus atributos son realmente idénticos. Para muchos esta implicación es la más fácil de aceptar. Parecería que si sabemos algo de Dios, entonces sabemos que su poder no es su sabiduría, ni su sabiduría es su bondad, ni su bondad es su eternidad, etc. Pero si Él es simple y si su ser no depende de componentes ontológicamente más básicos que la plenitud de su ser, entonces todo lo que decimos de Él tendría que ser idéntico en Él. El puritano John Owen, lo cita Dolezal, él concluye: los atributos de Dios, que solo parecen ser cosas distintas en la esencia de Dios, son todas esencialmente iguales entre sí, y cada uno de ellos es igual a la esencia misma de Dios. Ahora cita a Swinnock, que nosotros acabamos de leer su libro El Dios bendito e infinito. Swinnock también afirma que los atributos de Dios, y lo cita, son una esencia indivisible: querer y comprender, amar y odiar y ser, son todos iguales y uno en Dios. Número 4. Los atributos de Dios son revelados a través de palabras y doctrinas bíblicas. Esto quiere decir que Dios nos ha dado palabras que le describen a Él en su palabra, en la Biblia.
Ahora, hermanos, tenemos que entender que en ocasiones los términos no son dados. En otras ocasiones sí. Las utilizamos solo si tienen una base bíblica. Por ejemplo, la Biblia habla de su sabiduría, que Dios es sabio. Hay textos que nos dicen claramente que Dios es sabio. Pero usted no va a encontrar un texto que hable directamente que Él es infinito, que nos diga acerca de su infinidad, que use ese término en específico. ¿Podemos hablar de Dios y de su infinidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos una base bíblica. Por ejemplo, podemos ir a Salmo 145:3. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Dios es infinito. Entonces, los atributos de Dios son revelados a través de palabras y doctrinas bíblicas. Hay términos que usamos que se mencionan en la Biblia directamente. Hay términos que no se mencionan, pero que la doctrina sí, y por lo tanto debemos utilizarlos para comunicarnos claramente en cuanto al ser de Dios. Otro punto crucial, las propiedades de Dios son revelados en cada persona de la Trinidad. Cada persona en la Trinidad poseen los mismos atributos. Por ejemplo, poseen una misma omnipresencia. Y esto nos comprueba que realmente existe un solo Dios en tres personas. En penúltimo lugar, en cuanto a estos puntos cruciales, también tendríamos que decir que las virtudes de Dios son reveladas en actos divinos de señorío pactual. Vicky y Smalley explican esto en su teología sistemática. Las virtudes de Dios son reveladas en actos divinos de señorío pactual. ¿A qué se refieren con eso? Que no es cierto que los atributos de Dios se refieren exclusivamente a sus actos. No, la revelación de Dios en la Biblia realmente, hermanos, estrictamente hablando, dicen estos hermanos, no es a través de sus atributos, sino a través de sus nombres. Y por eso fue que estudiamos primero los nombres de Dios. Porque, por ejemplo, en Éxodo vimos yo soy el que soy. Ese nombre nos habla de muchas cosas en cuanto al ser de Dios. Pero lo que Dios sí hace en su palabra es en función de su pacto hecho con su pueblo, donde Él es el Señor y donde su pueblo se tiene que sujetar a Él. Entonces esa es una manera en la que Dios también revela sus virtudes. Y en último lugar, y esto probablemente es lo más importante que voy a decir esta noche, y es que los atributos de Dios se revelan para la fe, la adoración y la imitación. Thomas Watson, quien escribió Tratado de Teología que ya leímos, él dijo, medita en los atributos de Dios. Los atributos de Dios son los diversos rayos por los cuales la naturaleza divina brilla sobre nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que estudiar cuidadosamente la teología para que la teología, en vez de envanecernos, siempre nos lleve a gloriarnos en nuestro Dios. Vicky y Smalley, ellos comentan, deseamos ver su belleza y contemplar su gloria para que nos regocijemos en su bondad y magnifiquemos su santo nombre. Dicen ellos, la teología enriquece la doxología. Doxología, sabemos, significa palabra de gloria. Tiene que ver con el cristiano alabando a su Dios. La teología enriquece la doxología. Y la doxología satisface los deseos que la teología despierta. Esa es una frase muy, muy profunda. La teología enriquece la doxología y la doxología satisface los deseos que la teología despierta. Petrus Van Maastricht, pensando en lo que
el estudio de los atributos de Dios debe hacer en nuestras vidas? Él lo pone de esta manera. Número 1, los atributos de Dios debe resultar en el conocimiento, la glorificación y la reverencia de Dios. Eso es lo más importante, hermanos. El conocimiento, la glorificación y la reverencia de Dios. Número 2, el fortalecimiento de otros artículos de la fe. O sea, Van Mastric enseña que entre más conocemos acerca de los atributos de Dios, más vamos a poder entender otras doctrinas, las demás doctrinas que están en la Biblia. En tercer lugar, Van Mastric hace ver que el estudio de los atributos de Dios nos va a beneficiar en nuestra fe y en nuestra confianza. Número 4, en nuestras oraciones. Hermanos, que nuestras oraciones sean menos enfocadas en nosotros y más enfocadas en Dios. Y cuando más conocemos a este gran Dios que no puede ser totalmente conocido, pero que sí es vastamente descrito en su palabra, más debemos enfocar nuestras oraciones en Él. También, dice Van Mastric, nos va a desarrollar en otras virtudes. Y en sexto lugar, el estudio de los atributos de Dios, dice él, va a fortalecernos por causa del entendimiento de la bienaventuranza que hay en la comunión con Dios. Así que, hermanos, que este estudio de los atributos de Dios nos haga querer postrarnos delante del Señor, que tengamos una actitud de sujeción, de obediencia, de humildad, de reverencia, para que le alabemos en todo momento. Y que al estudiar cada uno de los atributos de Dios en los siguientes meses, podamos admirarnos de este Dios y que esto nos lleve a adorarle a Él, a confiar en Él, a servirle a Él, a enseñarle a otros acerca de Él y así traer la gloria y la honra que Él tanto merece. Quiero terminar, hermanos, pensando en la clasificación de los atributos de Dios. En la clasificación de los atributos de Dios. Y para esto les voy a mostrar la siguiente información para que sea más fácil. Hay distintas maneras en las que los atributos han sido clasificados a lo largo de la historia. Hay algunos que, por ejemplo, los han clasificado atributos de eminencia y atributos de negación. Los de eminencia señalan que Él es supremamente recto, por ejemplo, en base a pasajes como Nehemías 9:8. Los de negación son los que describen a Dios como no teniendo principio ni fin, por ejemplo, en base a Salmo 92. Charnock, él dice, el primero de eminencia sería, le atribuye a Dios todo aquello que es excelente. El otro sería el de negación, separa de todo aquello, Dios lo separa de todo aquello que es imperfecto. John Gill, él dice, es más fácil decir lo que Dios no es que lo que sí es. Entonces, esta es una clasificación, atributos de eminencia y atributos de negación, o también son conocidos como atributos negativos y positivos. Otra clasificación, atributos absolutos y relativos. Para algunos era propio clasificar los atributos de esta manera porque ellos decían, los atributos absolutos son los que permanecen en su esencia sin importar lo que ocurre en el mundo. Los relativos son los que conciernen la manera en la que actúa en relación al mundo. Como dice ahí, el problema con esta clasificación es que todos los atributos realmente describen la esencia de Dios y todos sus atributos tienen que ver con la manera en la que Él actúa en relación al mundo. Otra clasificación, atributos de perfección y de vida. Los que los clasificaban de esta manera, ellos decían, por ejemplo, los de perfección serían su simplicidad,
su inmutabilidad, su espiritualidad, su eternidad, su omnipresencia. Los de vida serían, por ejemplo, su sabiduría, su voluntad, su omnipotencia. Otra clasificación, atributos existenciales y espirituales. Los existenciales, ellos dirían, son los que presentan la supremacía de la existencia de Dios. Y los espirituales son los pertinentes a su naturaleza, siendo Dios espíritu. Y también atributos comunicables e incomunicables. Esta quizás es la más común que ustedes van a encontrar en distintos tomos que lean. Wayne Grudem, él explica en su teología sistemática que los incomunicables son los que no comparte o que no comunica a otros. Por ejemplo, su eternidad. Nosotros no somos eternos completamente porque tuvimos un principio, pero Dios, Él no tuvo principio. Él es eterno, Él es inmutable, nosotros no somos inmutables. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Nosotros no tenemos esa cualidad. Esos son los atributos incomunicables. Los comunicables, Grudem me explica, son los que Dios sí comparte o que comunica con nosotros. Por ejemplo, su amor. A nosotros se nos pide, por ejemplo, en los escritos del apóstol Juan, que nos amemos los unos a los otros. Dios posee conocimiento. En su caso es infinito. Nosotros también, aunque es finito, pero tenemos conocimiento. Misericordia sería otro ejemplo de un atributo comunicable. Grudem divide los atributos comunicables de la siguiente manera, como pueden ver aquí. En primer lugar, atributos que describen el ser de Dios, espiritualidad, invisibilidad. Número 2, atributos mentales, o sea, su omnisciencia, su sabiduría, su veracidad, su fidelidad. En tercer lugar, atributos morales, su bondad, su amor, su misericordia, su santidad, su paz, su justicia, sus celos, su ira. Atributos de propósito, voluntad, libertad, omnipotencia. Y atributos de resumen o atributos que de manera general le describen a Él. Su perfección, su bienaventuranza. Ese es otro atributo del que poco escuchamos. Cuando la Biblia habla del Dios bendito, está hablando de la bienaventuranza que Dios tiene en sí mismo, que Dios eternamente ha estado en un estado de felicidad consigo mismo. Esto nos va a enseñar que, por ejemplo, es falso que Dios creó el mundo y a las criaturas porque Él estaba solo y como que algo le faltaba, y si no hubiésemos existido nosotros y los ángeles y la creación, Dios no hubiese recibido la gloria y la honra que Él deseaba. Eso no es verdad. Dios es el Dios bendito, el Dios bienaventurado en sí mismo, su belleza, su gloria. Entonces esas son algunas clasificaciones que nos presenta el hermano Grudem. Ya les he hablado acerca de Francisco Turretino. Él da los siguientes detalles sobre esta clasificación de los atributos de Dios, comunicables e incomunicables. Él dice, la comunicación es doble. En primer lugar, esencial y formal, a través del ser intrínseco de algo. Y 2, semejanza y analogía, con respecto a sus efectos y obras. En cuanto al primer punto, dice Turretino, se pudiera decir que todas las propiedades de Dios son incomunicables. No pueden comunicarse, como no se puede realizar lo mismo con la esencia divina. En cuanto al segundo punto, al de semejanza y analogía, dice Turretino, se puede admitir porque es Dios quien produce en las criaturas los efectos análogos de sus propiedades, de sus propias propiedades. Turretino también explica lo siguiente en relación a los atributos de Dios que son comunicables. Participamos de la naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro 1:4, no unívocamente por una participación formal de la naturaleza divina, sino solo analógicamente por el beneficio de la regeneración que imprime sobre nosotros las marcas de santidad
y justicia, más apropiadamente como perteneciendo a Dios, al ser renovados de acuerdo a la imagen de su Creador. Y esto él lo basa en Colosenses 3:10. Hay también, hermanos, la clasificación hay otras clasificaciones que encontramos, por ejemplo, atributos morales y no morales, o también llamados naturales. No es que está diciendo que hay inmoralidad en Dios, noten eso, no dice ahí inmoral, dice no moral. Morales, los que clasificaban los atributos de esta manera, dirían, bueno, es su justicia, su rectitud, su amor, su misericordia. Los no morales o los naturales son los que no se relacionan directamente con su carácter moral. Por ejemplo, su aceidad. Aceidad es que Dios es autosuficiente, o su simplicidad o su inmutabilidad. Y la última clasificación aquí en esta lista, atributos de grandeza y de bondad. Grandeza sería, por ejemplo, su eternidad, su poder. Atributos de bondad sería su misericordia y su justicia. Pueden ver aquí que Agustín, quien vivió entre los años 354 a 430 después de Cristo, él los clasificó de esta manera: eternidad, inmoralidad, incorruptibilidad e inmutabilidad en primer lugar. En segundo lugar, lo que pueden ver ahí. En tercer lugar, John Gill, este erudito bautista de Inglaterra que vivió entre los años 1697 y 1771. Él los separó de esta manera en base a que Dios, siendo espíritu, Él es un espíritu no creado, su primera clasificación, simple, inmutable, infinito. En segundo lugar, Él es un espíritu activo, podemos hablar de la omnipotencia de Dios. Y en tercer lugar, Él es un espíritu racional, o sea, que Él es omnisciente, sabio, soberano en voluntad, etc. Ahora, hermanos, para terminar, podemos decir que todas estas clasificaciones son de mucha ayuda, pero siempre debemos recordar que no son precisas. ¿Por qué? Porque ¿cómo pudiéramos catalogar de manera completa todo lo que hay en Dios?